¿Lo veis todo bien? Pues nada, ya sin más preámbulo empiezo con la presentación. Vale, esto es un poco la agenda de la sesión. Lo que vamos a ver durante los próximos minutos, no sé, media hora, tres cuartos de hora aproximadamente, más turno de preguntas y respuestas. Vamos a ver un poco la evolución de Wi-Fi a nivel de estándares, un poco bandas y canalizaciones que hay disponibles, algunos aspectos de radiofrecuencia que hay que tener en cuenta y son importantes y que a veces, bueno, por lo que sea, no lo tenemos olvidado o no los recordamos que existen. O algunos fundamentos o cosas a tener en cuenta, en consideración a la hora de realizar site surveys. Y luego hablaremos ya de tecnología y sobre todo de tecnologías que iban apareciendo durante estos años. Por ejemplo, el MIMO. Pues bueno, veremos exactamente qué consiste y qué ventajas ofrece el MIMO y qué ha aportado a los diferentes estándares que han ido apareciendo de Wi-Fi, sobre todo el 11AC y el de más reciente, que es el 11AX. Y bueno, finalmente, pues lo comentaba, tenemos un turno para que podáis hacer vuestras las preguntas que os han ido surgiendo. Bueno, pues empezamos a nivel. Lo primero que hay que tener en cuenta a nivel de organizaciones Wi-Fi, quiere decir, cómo está esto organizado. Es decir, hay una serie de estándares que todos más o menos os suenan o que habéis oído. Entonces, ¿quién se encarga de qué? Hay una organización que es el IECubo, que es esta organización lo que se encarga es de redactar los estándares. Es decir, son una serie de grupos de trabajo y se encargan de redactar los estándares con todas las funcionalidades que deben cumplir los equipos para cumplir ese estándar. ¿Vale? Este es el IECubo. Luego, por otro lado, está el Wi-Fi Alliance. ¿Vale? Wi-Fi Alliance, o si buscáis en internet, la web es wi-fi.org, o sea, wifi.org. Es una organización lo que se carga es de garantizar la interoperabilidad entre los fabricantes. ¿Vale? Es decir, es la que certifica que este fabricante cumple con este estándar. ¿Vale? Se encarga de pues eso, garantizar la interoperabilidad. Y por último están serían las entidades gubernamentales, el ETSI y el FCC, que lo que se encargan es de temas de regulación en cada país o en cada zona. Por ejemplo, regulación de potencia, canalizaciones disponibles. ¿Vale? Estos serían las tres organizaciones y quién hace qué. ¿Vale? Un poco a nivel de evolución durante estos últimos 10 años de lo que sería la tecnología Wi-Fi, así a grandes rasgos. Empezamos con lo que sería el estándar 11B, es el primero que se hizo, allá por el 99. Y bueno, pues si vemos las velocidades que tenían en aquel momento, pues son un poco ridículas, ¿no? Comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Hoy en día. Pues bueno, en aquel momento 11B llegaba hasta 11 megabits por segundo. Todavía hay muchos dispositivos que utilizan 11B, quizás en dispositivos de lectores de códigos de barras antiguos, etcétera. Y estaba exclusivamente diseñado para trabajar en la banda de 2,4 gigahercios. A partir de ahí, bueno, evolucionaron lo que serían las técnicas de modulación sobre todo y se consiguió llegar a velocidades de 54 megabits por segundo, ¿vale? En la banda de 5 gigahercios, con el estándar 11.A. Ya teníamos Wi-Fi en la banda de 2,4 con una velocidad reducida y luego en la banda de 5 con algo más de velocidad. Pues el siguiente paso fue aprovechar las técnicas que se utilizaban en la banda de 5 GHz para poder aumentar velocidad también en la banda de 2,4. Sí, con el estándar 11G ya teníamos ambas bandas, 2,4 y 5, trabajando con velocidades hasta 54 megabits por segundo. Y esto estuvo durante varios años. Y el siguiente estándar que realmente provocó pues bueno, un cambio disruptivo en Wi-Fi fue el estándar 11N. ¿Por qué? Porque con ese estándar se dio un salto cualitativo a nivel de velocidad. Se llegaron a velocidades de hasta 600 megabits por segundo. A velocidades de línea de hasta 600 megabits por segundo en las dos bandas, tanto en 2,4 como en 5. Luego veremos un poco más adelante algunas técnicas que se usaron o qué técnicas se usan para poder obtener estas velocidades tan grandes. Y ya, a partir de ahí, la evolución fue hacia el siguiente estándar, el 11AC, que es el que ahora más está en boca de, bueno, no sé, cuando veis algún equipo o miráis en internet es el que más aparece. Y este estándar ya nos proporciona velocidades de hasta gigabit por segundo. Lo que es importante es que no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo se acuerda, es que este estándar 11C está exclusivamente definido en la banda de 5 gigahercios. Es decir, no está definido en la banda de 2,4 y en 5, sino solamente en la banda de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un punto de acceso, por ejemplo, que nos dicen, es un punto de acceso 11AC,
Muy bien, es un punto de acceso 11AC, por tanto, en la banda de 5 GHz funcionará en 11AC, pero en la banda de 2,4 funcionará como 11N. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, una vez repasados los estándares, me dejo el 11AX para después, para el final, como novedades, y para hablar de él un poco más en detalle. Vamos a pasar a las bandas de canalización. He hablado que había dos bandas, 2,4 y 5 GHz, donde podemos utilizar, son dos bandas de libre uso, donde se puede utilizar la tecnología Wi-Fi. Entonces, la banda de 2,4. La banda de 2,4 es la primera que se utilizó, es la banda que se llama ISM, y esta banda tiene la particularidad de que hay relativamente pocos canales disponibles para trabajar. ¿Vale? Hay, al principio hasta 14 canales, aquí en España hasta el 13. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque para comunicarse, cuando un dispositivo Wi-Fi, un punto de acceso se comunica con un cliente, utiliza un canal, ¿vale? Entonces, como utiliza un canal, cuantos más canales hayas disponibles, pues mucho mejor. Aquí en la banda de 2,4 pues hay estos 13 canales. Y cada canal pues tiene un ancho de banda aproximadamente, como veis aquí en el dibujo, de unos 20, 22 megahercios. Entonces aquí se ve gráficamente que en la banda de 2,4 únicamente tenemos 3 canales disponibles no solapables. ¿Qué quiere decir solapables, no solapables? Pues esto es como si fuera la telefonía celular, básicamente, ¿no? Es decir, si tú estás comunicándote con un dispositivo en el canal 1, pongamos un ejemplo, y tienes cerca un dispositivo que se comunica en el canal 3, pues ahí habría un solapamiento de canales, es decir, habría una interferencia que se llama una interferencia cocanal, y eso provoca errores y retransmisiones, y eso es malo. Tiene que intentar trabajar siempre con canales que no se solapen, para que entre sí no haya interferencia. Y aquí veis, por tanto, que la banda de 2,4 únicamente tenemos disponibles 3 canales que no se solapan, ¿vale? Que son básicamente, principalmente se usan el 1, el 6 y el 11. Y ahora vamos a la banda de 5 GHz. Esta banda de 5 GHz tiene más ventajas, evidentemente, que la banda de 2,4. ¿Y por qué tiene más ventajas? Pues como veis ya en el dibujo, hay bastantes más canales para trabajar disponibles. Es decir, tenemos la banda de 5 GHz está dividida en varias subbandas, como veis. Hay una banda inferior, una banda media y una banda superior. Entonces, como veis en cada una de las bandas hay una serie de canales, están numerados del 36 al 64 en este caso, del 100 al 144. Como ves, ya únicamente en esta subbanda pues ya disponemos de 8 canales no solapables no solapados para trabajar. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Esto implica que podemos reutilizar más canales. Es decir, en un entorno donde tenemos muchos puntos de acceso instalados y estamos trabajando en 5 GHz, podemos hacer que cada uno de esos puntos de acceso trabajen en canales distintos y sin que haya esa interferencia cocanal, es decir, ese solapamiento. ¿Vale? Esto es muy importante a la hora de reutilizar frecuencias en entornos donde ponemos muchos puntos de acceso. ¿Vale? Aparte de eso, de esa ventaja de reutilizar canales, de utilizar frecuencias, pues nos ofrece la posibilidad de agrupar varios canales. Por ejemplo, podemos agrupar dos canales de 20 MHz y formar un canal más grande de 40. ¿Vale? Y podemos coger dos canales de 40 y formar un canal más grande de 80. Incluso podemos coger dos de 80 y podríamos hacer uno de 160. ¿Y esto para qué se utiliza? Pues básicamente si cogemos dos canales pequeños y formamos uno más grande, eso nos va a dar más ancho de banda, es decir, vamos a poder transmitir más datos, ¿vale? Es como tener una carretera mucho más grande. Si tenemos una carretera, si cogemos dos carreteras de 2 carriles y hacemos una carretera de 4 carriles, con eso estamos doblando el tráfico, ¿no? La capacidad de coches que podemos meter por ahí. ¿Vale? Pues eso es lo que se llama el channel bonding, y es una de las técnicas que utilizan 11N y 11AC, es decir, utilizar canales de más ancho de banda para poder transmitir más información. Y esto, la banda de 5 GHz se puede utilizar, esta técnica, pero en la de 2,4, pues la verdad es que no se utiliza. En la de 2,4 se utilizan canales simples de 20 MHz y ya está. Muy bien, ya hemos hablado un poco de las bandas, la canalización, lo que es un canal. Vamos a ver efectos relacionados con la transmisión de señales, es decir, Wi-Fi se transmite por el aire, el medio por el que se transmite la señal es el aire, por lo tanto es un medio compartido y es un medio pues en el que tiene hay muchos obstáculos, estamos nosotros, que también somos un obstáculo, las personas, hay objetos. Entonces, ¿cómo afectan todos estos obstáculos, objetos que hay en el medio a la transmisión de las señales? Pues hay diversos efectos. El primero de ellos es la reflexión, que es el que veis aquí en el dibujo, ¿no? Y esto sobre todo se observa en interiores, no tanto en exterior. En exterior no se da tanto el efecto de reflexión.
efecto de reflexión se da sobre todo en interiores. ¿Por qué? Porque es donde tenemos más paredes, techos, y como veis, la señal que emite una antena, pues se va reflejando en diferentes zonas, pues en el techo, en la pared, en sillas, en el suelo, y eso va provocando, pues, ciertos rebotes de la señal, y eso no es bueno. Luego veremos que hay ciertas técnicas, el Mimo sobre todo, que aprovecha estos rebotes o esta multicamino para intentar aprovechar eso y hacer que la señal aumente. Pero bueno, antes de que apareciera Mimo, los rebotes en sí no son buenos para la señal, no van a dar variación, ¿no? Entonces, hostia, ahora la señal es baja, ahora es alta, ¿qué pasa? Pues eso es porque hay muchos rebotes, ¿no? ¿Qué efectos más hay aquí? Digo, ¿qué efectos radiofrecuencia vamos a tener? Algunos un poco más, digamos, más difíciles de explicar. El efecto de la refracción. El efecto de la refracción, ¿qué es? Es el típico ejemplo de poner un lápiz dentro de un vaso de agua, ¿no? Es decir, cuando una señal pasa de un medio que tiene una cierta densidad a otro medio que tiene otra densidad diferente, hay como una especie de cambio de orientación de la señal. Eso es la refracción. El scattering. El scattering lo que nos produce es múltiples reflexiones de la señal. Sería el efecto de reflexión, pero multiplicado. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando enfocamos una linterna hacia una bola de espejos, esta típica bola de discoteca de los años 70, con muchos espejos. Si enfocamos ahí una linterna, veremos que la luz se refleja en múltiples direcciones. ¿Vale? Pues eso es el scattering. Es decir, si una señal radioeléctrica llega, por ejemplo, a un vidrio o a una zona redondeada, pues puede reflejarse en múltiples direcciones. Eso es el scattering. La absorción. La absorción es bastante fácil de entender. Es la atenuación que sufre la señal cuando se encuentra con un objeto. Es decir, nosotros mismos como personas provocamos absorción. Es decir, nos ponemos delante de una P y estamos tapando, obstaculizando la señal. Es decir, estamos provocando absorción, pérdida. Hacemos que la señal pierda de vez. ¿Vale? Pues eso pasa con las personas, con las paredes, dependiendo del ancho que tenga una pared, del material que sea esa pared, no es lo mismo que sea de ladrillo, de pladur, que tenga una cámara de aire dentro, que sea de piedra, eso provoca diferentes absorciones o diferentes atenuaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, como comentaba, en interiores. Y ya por último, el efecto de la difracción, este ya no se da tanto en interior, sino que es más bien de exterior. Esto es cuando la señal, por ejemplo, tiene que atravesar una montaña, aparte de lo que sería la absorción que provoca la montaña, en el lado opuesto de por el que viene la señal provoca lo que sería una difracción, que es que la señal rodea la cima de la montaña y se transmite hacia abajo. ¿Vale? Eso sería la difracción. Bueno, en cuanto a unidades de medida, vamos con cosas básicas. ¿En qué se mide la señal? Pues bueno, la señal se mide en lo que sería el signal strength y se mide en dBms. Bueno, dBms es una medida logarítmica que lo que hace es representar la medida de la señal en lugar de representarla en lo que sería la potencia. Normalmente serían vatios, o aquí hablaríamos de milivatios cuando hablamos de señales Wi-Fi. Lo que hace es representar esos milivatios en una escala logarítmica, se llama dBms. ¿Vale? Es decir, es el logaritmo de la potencia expresada en milivatios. ¿Vale? Para que tengáis una idea, por ejemplo, el límite de potencia en interior por normativa son 100 milivatios. ¿Vale? Esos serían los 100 milivatios o bien 20 dB. ¿Vale? El ruido de fondo. El ruido de fondo lo que nos indica es el nivel de ruido o nivel de interferencia general que hay en ese sitio. ¿Vale? Entonces, lo que nos importa no es tan solo el nivel de señal que obtenemos, sino la diferencia entre el nivel de señal y el ruido que hay en esa zona o en ese entorno. Y es lo que se llama el SNR, el Signal to Noise Ratio. ¿Vale? Y esto se mide en dBs, es una diferencia de potencia. Entonces, me preguntaréis, y bueno, y dame alguna referencia, ¿qué SNR es bueno? ¿Qué nivel de señal ruido es bueno? Pues bueno, hay unas medidas o unas referencias que se suelen utilizar que es por debajo de 20 dBs de nivel de señal a ruido, ya podemos tener problemas. Podemos tener un cliente que se desconecte o que tenga problemas de conexión o baja velocidad. Es decir, todo lo que sea por encima de 20-25 dBs de señal a ruido está bien. Por debajo ya no es aconsejable o podemos empezar a tener problemas. ¿Vale? Y luego, aparte de eso, hay unas medidas por ahí que es el RSSI,
que esta es una medida que no, que cada fabricante tiene su propio estándar de medida. Es decir, si cogemos un punto de acceso de Ruckus o de otro fabricante, nos dirá, tiene un RSSI de tanto, ¿vale? Pero eso, cada fabricante tiene su propia escala. Por tanto, no es algo que sea a nivel internacional y que sea estandarizado, ¿vale? Seguimos con temas básicos de Wi-Fi. Hemos hablado de las unidades de medida. Vamos a hablar ahora un poco del funcionamiento básico de Wi-Fi. No quiero explicaros, os lo quiero explicar de forma sencilla para que lo entendáis. Lo entendáis. No voy a meterme con palabras raras ni nada de eso. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible y la que utilizo yo en mis cursos de formación para que la gente lo pueda entender. Entonces, antes de explicaros el funcionamiento, CSMA-CA. Supongo que todos sabéis lo que es un SSID o un BSSID. Bueno, un SSID es el nombre de la red, es decir, cuando yo cojo mi dispositivo móvil y miro qué redes disponibles hay o qué redes Wi-Fi hay, yo veo una serie de nombres. Pues red hotel, free Wi-Fi, Wi-Fi aeropuerto. Pues ese nombre que sale ahí es el SSID o Service Set Identifier, es decir, el nombre Wi-Fi que tiene la red. ¿Vale? Tan simple y tan sencillo como eso. Eso es el SSID. Y luego el BSSID, es decir, si añadimos una B, eso ya es algo más técnico y eso está relacionado con la dirección física, la dirección MAC del punto de acceso. ¿Vale? Un poco para distinguir qué son las dos cosas. Y ahora os voy a comentar un poco cómo funciona Wi-Fi, el funcionamiento general del protocolo Wi-Fi. Igual muchos conocéis cómo funciona Ethernet, ¿no? Pues en comparativa con Ethernet, Wi-Fi funciona diferente. ¿Y en qué funciona diferente? Pues sobre todo en cómo acceden los dispositivos, tanto los puntos de acceso o los clientes, a transmitir. Es decir, cómo pueden acceder al medio. ¿Y por qué medio transmiten las señales Wi-Fi? Como he comentado, se transmite por el aire, ¿no? Es decir, el medio es el aire, no es un cable, sino que es el aire. Yo para transmitir tengo que acceder al aire y tengo que transmitir ahí mis ondas, ¿no? Mis señales. Entonces, ¿cómo accedo al aire? ¿Y cómo veo si ese medio está disponible o no para transmitir? ¿No? Tiene que haber algún tipo de protocolo, porque el aire es un medio compartido. Entonces, el método que se utiliza es que cualquier dispositivo que quiera transmitir una señal a través del aire, dispositivo Wi-Fi estamos hablando, antes de transmitir tiene que escuchar, es decir, se pone en modo escuchar. Y lo que hace es escuchar su entorno y escucha si hay transmisiones, ¿vale? Así de sencillo. Si no escucha ninguna trama ni ninguna transmisión, puede ser que sean transmisiones que vayan dirigidas a él o a otro dispositivo. Es igual, tiene que escuchar que no hay ninguna transmisión en el aire, entonces dice, vale, ahora puedo transmitir yo, ¿vale? Entonces él se pone a transmitir, ¿ok? Y cuando transmite, no escucha, es decir, un dispositivo o transmite o escucha, pero no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces ese dispositivo se pone a transmitir y cuando acaba de transmitir sus datos, espera que el dispositivo al que le ha enviado sus datos, imaginaos que es un cliente que le empieza a transmitir al punto de acceso, pues ese dispositivo que ha transmitido el punto de acceso espera acto seguido que el punto de acceso le devuelva una señal de OK. Le diga, al punto de acceso le diga, OK, un acknowledge. He recibido tus datos correctamente. ¿Vale? Ese sería el protocolo. ¿Vale? Si el dispositivo que enviaba los datos originariamente, el teléfono o el móvil, no recibe el acknowledge por parte del punto de acceso, interpreta que ha habido un error, que ha habido una colisión, que la trama se ha corrompido o que el punto de acceso no ha podido recibir correctamente su trama, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese dispositivo? Pues fácil. Vuelve a escuchar el medio y si está libre, vuelve a retransmitir la información otra vez, hasta que recibe el acknowledge. ¿Vale? Este es el funcionamiento básico. Como veis, es como un push to talk, los famosos walkie-talkie, ¿no? Es decir, hablo y luego escucho. Se llama half duplex, ¿vale? Es decir, comparado con cómo funciona Ethernet, que es totalmente full duplex, podéis pensar que es un funcionamiento rudimentario, ¿no? Pero bueno, es así como funciona. Y algo, e incluso más, cuando hay un cliente que está hablando, es decir, cuando este dispositivo que está enviando información está hablando con el punto de acceso, solo puede hablar él. ¿Por qué? Porque si hay otro dispositivo cercano y se pone a escuchar, escuchará que ya hay una transmisión en curso, por tanto no podrá enviar. Es decir, el punto de acceso solo habla con un cliente a la vez. ¿Vale? Eso es muy importante. Aunque los puntos de acceso veáis que tiene 40, 80, 100 clientes conectados, ¿vale? A la hora de hablar con los clientes o de cambiar información con ellos, solo lo hace con uno a la vez. Claro, esto es difícil, muy difícil de apreciar, porque tú cuando hay varias personas conectadas a una AP, todos vemos que estamos navegando, que estamos enviando emails simultáneamente. Pero yo hablo de fracciones de milisegundos, es decir, el tráfico Wi-Fi, el punto de acceso trata ese tráfico Wi-Fi en funciones de milisegundo y le da a cada cliente unos ciertos milisegundos para transmitir. Y en esos milisegundos el cliente transmite información, el AP le dice OK y seguidamente
hay otro cliente que transmite información a la AP en una fracción de milisegundos y así es como se gestiona el tráfico. ¿Vale? Pues esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, no es algo que todo el mundo sepa, pero es importante de cara a entender cómo funciona el Wi-Fi y por qué se ha avanzado tanto con los estándares 11AC y 11AX, ¿vale? Porque lo que se ha hecho con esos estándares es un poco mejorar este protocolo de acceso al medio. Vale, pues ahora que ya me he explicado un poco lo que sería el corazón de cómo funciona el Wi-Fi, vamos a seguir. Y el siguiente punto sería el tema de los site surveys, también un tema importante. ¿Vale? Entonces, en un site survey o un estudio de cobertura, en castellano, es muy importante porque si realizamos un estudio correcto, vamos a tener más posibilidades o más probabilidades de éxito de cara a que la red, una vez montada e instalada, funcione correctamente o al menos funcione conforme a nosotros los parámetros en que la hemos diseñado. ¿Vale? Entonces, es importante analizar, pues eso, el entorno en el que voy a instalar la red, requerimientos, dónde voy a situar mis puntos de acceso, qué tipos de puntos de acceso voy a utilizar, de más capacidad, de menos, qué bandas voy a utilizar, cómo van a ser mis dispositivos clientes que se van a conectar, va a ser móviles, va a ser portátiles, van a ser dispositivos únicamente móviles, ¿vale? ¿Cuántos dispositivos se van a conectar? ¿Se van a conectar dispositivos de alta densidad? ¿Qué aplicaciones van a utilizar? A todo eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un site survey lo podemos agrupar en lo que sería el estudio de un site survey en tres grandes bloques, ¿no? El primero es recabar información, como lo llamo yo. Cuanta más información obtengamos de ese sitio, mejor vamos a poder realizarlo. Pues hay que obtener de información, pues información del sitio, es decir, si tenemos un plano de planta de la ubicación, en el que veamos el tamaño, que veamos la estructura, tipo de paredes, si hay vidrio, si hay cemento, etcétera. ¿Cuántos usuarios? Importante, es decir, importante de un estudio de cobertura es que no solo hay que tener en cuenta la cobertura, ¿vale? Es decir, el radio que vamos a abarcar, sino que en interiores es cada vez más importante o muy importante saber la capacidad. Es decir, no es lo mismo hacer un estudio de cobertura, por ejemplo, para una zona de habitaciones de un hotel, que hacerlo para una sala de reuniones o para un teatro o para una sala de audiovisuales. Es decir, hay que tener en cuenta cuántos usuarios, la capacidad, ¿no? Cuántos usuarios se van a conectar. ¿Vale? Ancho de banda. Es decir, ¿qué ancho de banda? Esto ya sé que es difícil a priori, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar saber cuál es el grado de utilización de ancho de banda que nos van a requerir los usuarios. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un estudio de cobertura para, pues eso, para lo que comentaba, ¿no? Para una zona de un hotel, que igual para un aula de un colegio, en el cual, pues por ejemplo, los alumnos van a estar utilizando aplicaciones online, que eso requiere más ancho de banda. O bien si vamos a realizar un estudio de cobertura, por ejemplo, para un congreso, una feria de gamers, ¿no? Donde todos van a ir a conectarse, a realizar juegos online, ¿no? Eso requiere mucho ancho de banda. Por tanto, hay que tener en cuenta esa información también. El tipo de aplicaciones, ¿no? Relacionado con el ancho de banda están las aplicaciones. Es decir, no es lo mismo utilizar mail, WhatsApp, aplicaciones así que no utilizan mucho ancho de banda, como empezar a descargar vídeos, aplicaciones en real time, YouTube, etcétera, ¿no? Y luego otro aspecto, pues es un poco si vamos a tener o no que dar acceso a invitados, ¿vale? Pero básicamente hay que tener en cuenta cobertura y sobre todo capacidad, ¿vale? Es muy importante. Planificación. Una vez ya tenemos toda la información que hemos podido obtener, tenemos que planificar, es decir, ¿cuántos APs vamos a necesitar? ¿Qué tipo de AP? En función de la capacidad. Pues si es una AP de más capacidad, que nos ofrecen más clientes o menos. Es decir, unos APs ahí dentro de la gama disponible, pues tenemos APs 2x2, 3x3, 4x4, con más radios, pues dependiendo un poco de la capacidad. Vamos a escoger un punto de acceso u otro. ¿Vale? Hay que planificar, lo que comentaba, muy importante, en función del coverage, es decir, la cobertura y la capacidad. Es decir, como comentaba Jaume, los números del demonio, ¿no? El número del demonio. ¿Cuántos APs o cómo lo podemos calcular esto? Bueno, dentro de un espacio interior, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué radio de cobertura tiene esta AP? Bueno, pues esa cifra, esos metros en interior, yo no te puedo decir si tiene 10, 20, 30, 40 metros o 50, 80. Si tú me dices en exterior, en espacio libre, yo sí que te puedo decir, pues mira, este AP te va a dar una cobertura
90, 100, 120 metros, dependiendo luego pues un poco del dispositivo cliente al que te conectes. No es lo mismo que si te conectas con un portátil, que un portátil tiene más antenas que si te conectas con un móvil, que un móvil tiene una antena pequeñita, por lo tanto no puede emitir tanto. No es solo lo que emite la P, sino que la limitación está en el cliente. Es decir, no es lo mismo la potencia de emisión de la antena de un móvil que la de un MacBook, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, en espacio libre más o menos se puede calcular en una horquilla 80, 100, 90, 100, entre 80 y 120 metros aproximadamente. Ahora, en interior esa cifra no me sirve. ¿Por qué? Pues porque en interior tengo, lo comentaba, ¿no? Tengo paredes que pueden ser de ladrillo, pueden ser de piedra, pueden ser de pladur, tengo vidrio. Por lo tanto, es más difícil. Yo no doy un radio de cobertura al interior de 30 metros, no lo doy porque tengo que ver. Entonces, ahí sí que hay unas reglas más o menos, con la experiencia que la experiencia te va dando, que es, bueno, ¿cuántas paredes me puedo atravesar una señal de wifi, ¿no? Pues por los estudios que yo he ido haciendo durante estos años, aunque han ido evolucionando la señal, pero aproximadamente yo calculo, pues eso, te va a dar una cifra entre dos, con mucho dos, tres paredes estándar de ladrillo, igual puede atravesar una señal. Más allá de tres paredes, pues sobre todo en 5 GHz la señal te va a disminuir mucho y va a ser muy complicado que alguien se pueda conectar, ¿vale? Luego, aparte hay que añadir pues, el tema de reflexiones, como comentaba, ¿no? No es solo que tengas que atravesar tres paredes, sino que igual tienes una reflexión en un lavabo que tiene baldosa y eso refleja mucho la señal y eso hace pues, que sea aún más problemático. ¿Vale? Pues un poco para que tengáis una idea, y os hagáis una idea de lo que es la cobertura en interior. ¿Vale? Y luego una vez ya tenemos hecho el estudio, pues bueno, se hace el despliegue. Y aquí es importante a la hora de hacer la planificación, luego hablo de las herramientas, pero bueno, hay una planificación preinstalación y otra postinstalación. La preinstalación, ¿qué es? Preinstalación es intentar realizar, si tú puedes, una simulación de la cobertura esperada de tu entorno. Imaginaros que ya tienes el plano en planta de esa zona, de ese hotel, lo que sea, sabes el tipo de pared, pues hay algunas herramientas que te permiten realizar una estimación, un estudio, una simulación de qué cobertura vas a tener, ¿vale? Es un pre-site survey, pre-deployment. Y luego, una vez tú has instalado los puntos de acceso, pues si quieres también puedes pasarte por allí y chequear si lo que te ha realizado la simulación se ajusta en la realidad o igual tienes que ajustar la posición de alguna P porque hay alguna zona que, bueno, que te queda un poco negra, baja de cobertura y eso lo puedes utilizar. ¿Vale? Es decir, son las herramientas que tenemos para los site surveys. Son herramientas para realizar simulaciones, que son lo que comentaba yo, lo que serían los estudios los estudios de cobertura predictivos, donde te dicen qué nivel de cobertura voy a tener. Y luego las herramientas on-site, que son las que yo realizo una vez hecho la instalación, me conecto a la AP y veo qué nivel de cobertura me va dando. Entonces aquí, hablando con Jaume, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo para que ellos, bueno, que Loops pueda utilizar una herramienta de estimación de cobertura predictiva, la que dispone Ruckus Wireless para realizar esto que llama estas simulaciones, ¿no? Es decir, una vez tienes el plano en planta de la ubicación, poder pintar tú las paredes y poder situar los puntos de acceso y de esa forma puedes obtener una simulación de la cobertura esperada que si realizas todo bien y los datos puestos son correctos, te da una fiabilidad bastante alta, que yo calculo que puede estar entre el 80 y el 90% de exactitud. Luego lo vas a tener en la realidad. ¿Vale? Y esto es bastante importante a la hora de realizar un despliegue, ¿no? Saber más o menos ya de antemano qué cobertura vas a poder tener. Vale, pues seguimos adelante. Entonces, temas de seguridad. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque en seguridad hay muchos aspectos, pero bueno, básicamente el que voy a hablar es el que más se utiliza, que es el WPA. Entonces, hay dos tipos de WPA. Antes existía la clave web, pero no se utiliza, es muy inseguro, por lo tanto es recomendable no utilizarlo. Lo que se utiliza es WPA, versión 2, WPA 2. Hay dos tipos, WPA2 que se llama PSK y WPA2 Enterprise. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues muy sencilla. La VPA PSK es la clásica que utiliza prácticamente todo el mundo, es decir, la típica clave de la Wi-Fi. Oye, dime cuál es la clave de la Wi-Fi. Pues es 23478JWK-3. ¿Vale? Pues esa es la clave VPA2 PSK. ¿Vale? Cuando es una clave compartida, pues se llama pre-share key, share de compartida. ¿Vale? Entonces, es un único password, tú lo introduces y eso te conecta a la red, ¿vale? Es un password que utiliza todo el mundo para conectarse a una SSID. ¿Vale?
¿Y qué es la VPA2 Enterprise? La VPA2 Enterprise lo que añade es un nivel de seguridad mucho más avanzado. Es decir, aquí eso está basado en el estándar 802.1x, que se utiliza no solo en Wi-Fi, sino también en Ethernet, en redes cableadas. Y lo que te hace es poder autenticar tú a un cliente que acceda a la red de forma segura, de tal forma que antes de acceder a la red Wi-Fi tenga que haber una validación de ese cliente por parte de un servidor externo, un servidor Radius en este caso, que es que va a validar la identidad de ese cliente y únicamente le va a permitir acceder a la red Wi-Fi si o bien sus credenciales de acceso son correctas, o bien si valida por MAC, o bien si valida por certificado, ¿vale? Es decir, no hay una clave compartida, sino que cada cliente accede a la red con sus propias credenciales, digamos. Y aparte de eso, pues luego la seguridad, la encriptación es mucho mejor, ¿vale? Esto es un poco la diferencia entre VPA2 PSK y VPA2 Enterprise. Entonces, como la palabra indica, VPA2 Enterprise está indicada normalmente para empresas, ¿vale? Para empresas que disponen de un radius, les proporciona un radius y a partir de ahí se realiza la autenticación. Aquí un poco a nivel de flujo de datos, cómo funciona el VPA2 Enterprise, hay tres actores principales. El supplicant es el cliente, el dispositivo, el que accede a la red, pues tu móvil o tu portátil. El autenticador es quien interactúa con el servidor de autenticación, con el radio en este caso, pues el autenticador normalmente es el punto de acceso, a veces puede ser el controlador. Y este es como diría el protocolo hasta que el supplicant tiene acceso a la red. Un estándar también interesante y que existe ya desde hace bastante tiempo es el WMM, no sé si lo habéis visto por ahí, WMM o también llamado Wireless Multimedia. Lo que nos define es un estándar de calidad de servicio, ¿vale? Es un estándar de calidad de servicio para redes Wi-Fi, ¿vale? Es un estándar que cumplen, yo diría que el 100% de fabricantes Wi-Fi, o por lo menos fabricantes Wi-Fi con cara y ojos, como digo yo, una cara empresarial. Y lo que nos hace es que el punto de acceso sea capaz de saber si el tráfico que le llega es de voz, es de vídeo o es BST4, de datos genéricos o es tipo background, ¿vale? Y en base a eso es capaz de asignarles una cierta prioridad, ¿vale? Entonces esto es algo que, ya os digo, cumple la mayoría de puntos de acceso y para que funcione correctamente, aparte del punto de acceso, lo ha de cumplir también el cliente. Mañana vamos a entrar ya con lo que sería tecnologías avanzadas, es decir, hemos visto el funcionamiento básico de Wi-Fi y vamos a ver un poco qué tecnologías se han introducido para conseguir que el Wi-Fi haya evolucionado desde velocidades de megabits hasta velocidades de gigabits. Y la tecnología más importante es el MIMO. El MIMO es Multiple Input, Multiple Output, es decir, muchas entradas y muchas salidas, ¿vale? Es el famoso 2x2, 3x3, 4x4, eso es el MIMO. Y por ejemplo, en este caso de 2x2, me dice 4 transmisores, 2 receptores, ¿vale? Como veis aquí en el dibujo. Es decir, el MIMO es transmitir señal por muchas antenas de transmisión y recibir también por muchas antenas de recepción, ¿vale? Es decir, hacemos muchos caminos para la transmisión, ¿vale? Esto es lo que significa genéricamente MIMO. Entonces vamos a ver que MIMO tiene diferentes técnicas o técnicas o casos de uso. Entonces, ¿cuándo se introdujo MIMO? MIMO se introdujo ya hace tiempo, es decir, no es una tecnología reciente, se introdujo ya con 11N. Vaya, ¿os acordáis? 11N ya tiene casi 10 años de vida. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta, que MIMO ya se empezó a utilizar hace tiempo. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones o las técnicas que utiliza MIMO? Pues son tres. Está el Maximal Radio Combining, el Spatial Multiplexing y el Transmit Beamforming. Entonces, estas dos son las más importantes, Transmit Beamforming y el Spatial Multiplexing. Esta de aquí, Máximo Radio Combining, también es importante, pero esta es una tecnología que está basada con la diversidad espacial. ¿Qué quiere decir? Esto es una tecnología de recepción. Esto es que cuando yo tengo un dispositivo que recibe por 2 o 3 o 4 antenas, lo que hacen ese dispositivo es coger la señal que recibe por cada una de esas antenas, que puede ser más o menos débil, y gracias a unos mecanismos de demodulación consigue que a partir de esas señales construir una que tiene más calidad, ¿vale? Es una maniobra de reconstrucción, digamos, ¿no? De construir algo a partir de diversas piezas, ¿no? Que me llegan medio sueltas. Este es el máximo radio combining. Es decir, es una táctica MIMO en recepción, ¿vale?
Aquí lo tenéis, ¿no? Es una tecnología MIMO en recepción, el Maximum Rate Combining. Mientras que, consiste Transmit Beamforming? Transmit Beamforming ya es algo en transmisión, como vamos a ver luego un poco más en detalle. Es una tecnología MIMO en transmisión. Y lo que persigo con ello es intentar transmitirle al mi cliente el máximo de señal posible, ¿vale? Luego veremos cómo se hace. ¿Y qué es el Spatial Multiplexing? El Spatial Multiplexing también es una tecnología MIMO en transmisión, y aquí lo que hago es intentar transmitir señal por diversos caminos, diversos flujos. Si hacemos una analogía, por diversas carreteras, ¿vale? Es como si yo quiero llegar de Barcelona a Madrid y voy a enviar información por diversas carreteras, ¿vale? A la vez, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces, estas tecnologías lo que han conseguido es que en 11N y 11AC muchas mejoras. Entonces, aquí en esta comparativa vemos un poco las mejoras de 11N y que incluso mejora 11AC. Importantes, tema de los canales, os hemos hablado antes, ¿no? Tenemos canales de 20 y con 11N ya se empezaron a usar canales de 40 MHz. 11AC me introduce ya canales de incluso hasta 160 MHz. Eso me da más capacidad, más ancho de banda, tengo una carretera más ancha para poder transmitir, ¿vale? 11N trabajaba en 2,4 y en 5. 11AC, importante, solo trabaja en 5 GHz. ¿Vale? Luego, temas de modulación. 11AC añade la modulación 256 QAM. La modulación no significa es que yo soy capaz de enviar más cantidad de información. ¿Vale? El beamforming, el transmit beamforming que ahora voy a explicar. ¿Vale? En 11N se empezó a introducir el transmit beamforming, pero la verdad es que no se llegó a implementar. Ha sido en 11AC cuando ahora os explico, ahora veréis que ya se utiliza el transmit beamforming. Se llama el explicit beamforming. Spatial streams, es de lo que comentaba, ¿no? Voy a enviar información por diferentes vías, ¿vale? En 11N se contemplaban hasta 4 spatial streams, hasta 4 flujos de información distintos, con 11AC hasta 8, ¿vale? Se ha definido hasta 8. 11N funciona como el wifi de toda la vida, es decir, lo que he comentado, ¿no? Cuando un punto de acceso habla con un cliente, solo puede hablar con un cliente, no puede hablar con varios clientes a la vez. Pero 11C ya introdujo lo que sería el multi-user MIMO, o el multi-user transmission, que eso es algo bueno, se ve por todos lados ahora, ¿no? Sobre todo si estás metidos un poco en tecnología, ¿no? El MU MIMO, el multi-user MIMO. Esto lo que permite es que un punto de acceso pueda hablar con varios clientes a la vez. ¿Vale? Es un gran salto en lo que sería a nivel tecnológico. Y luego, bueno, pues otras mejoras a nivel de Mac, que esto ya es más técnico y tampoco quiero entrar. ¿Vale? Entonces, 11AC, puntos importantes, highlights, ¿no? Mejoras que he introducido y que explican por qué en 11AC se consiguen velocidades de gigabit, ¿no? Lo primero, se utiliza solo en 5 GHz. ¿Eso qué quiere decir? Si os acordáis, ¿no? En 5 GHz he explicado que hay más canales disponibles, por tanto podemos hacer canales de más ancho de banda, canales de hasta 20, 40, 80, hasta 160 MHz, es decir, tengo un gran ancho de banda disponible para transmitir información, ¿vale? Pues por eso me permite llegar a velocidades más grandes, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿no? Canales de 80 a 160 MHz. Más spatial streams, es decir, más flujos espaciales, más sitios por donde puedo enviar información simultáneamente, ¿vale? Eso me hace también aumentar la velocidad. Luego he introducido una modulación nueva que es el 256 QAM. Esto me permite, en un símbolo, transmitir más bits de datos. Es decir, me permite ser más eficiente a la hora de transmitir información. Y, muy importante, el multi-user MIMO. Es decir, un punto de acceso, como veis aquí, es capaz de transmitir simultáneamente a varios clientes. Es decir, que esto sí que es simultáneamente en el mismo instante de tiempo. ¿Vale? Importante, hay algunas técnicas de aquí que, como veis, requieren que el cliente sea 11AC. Es decir, un punto de acceso va a poder transmitir a la vez a varios clientes siempre que estos clientes, estos dispositivos, este móvil o esta tablet, sea compatible con 11AC. Si no, no. ¿Vale? 11AC vino en lo que se llama en dos oleadas, ¿no? Dos waves. Hace ya pues unos años salió 11AC Wave 1, ¿vale? Y lo que hay ahora ya es 11AC Wave 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencias hay entre el Wave 1 y Wave 2? ¿Y por qué salió primero 11AC Wave 1 y luego salió Wave 2? Bueno, básicamente la diferencia es porque cuando el IE Cubo definió lo que sería el 11AC,
digamos, definir unos requerimientos bastante, como diría yo, bastante exigentes, ¿no? A nivel de qué expectativas debería tener esa tecnología, a nivel de ancho de banda, de modulación. Entonces, bueno, pues exigía un desarrollo que necesitaba tiempo. Entonces, como el mercado demandaba ya una solución que diera más velocidad, más ancho de banda, al final lo que se acordó es decir, bueno, pues vamos a exigir unos requerimientos, no todos, sino unos cuantos, en una primera instancia y luego ya exigiremos que se cumplan todos más adelante. Es decir, vamos a ver cómo vamos a hacer una versión del 11AC limitada y eso es lo que vamos a llamar Wave 1. Entonces, en el Wave 1 se dan algunas mejoras, que es, por ejemplo, 5 GHz, anchos de banda de canal de 80 MHz y modulación 256 QAM. Y el resto de funcionalidades las vamos a dejar para Wave 2. ¿Por qué? Pues porque todavía los fabricantes de chipset no están preparados para implementar esas nuevas funcionalidades. Entonces, ahora ya sí, está Wave 2 porque todos los fabricantes de chipsets, de puntos de acceso, pues ya son capaces de implementar las nuevas funcionalidades que exige el estándar. ¿Y qué nuevas funcionalidades son? Pues son claras, ¿no? Son ancho de banda de canales de hasta 160 MHz, poder trabajar de forma efectiva con 4 spatial streams, es decir, con 4 flujos de datos desde un punto de acceso. El transmit beamforming ya se cumple de forma explícita y sobre todo el multi-user MIMO. Es decir, lo más importante del Wave 2 es, aparte de los canales de 160 MHz, es el multi-user MIMO. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el Spatial Multiplexing? Lo que hemos hablado, ¿no? Es transmitir información a la vez por dos flujos distintos. Es decir, imaginaos, aquí lo vais a ver claro con este ejemplo. Tenemos un punto de acceso que es 3x3, ¿no? Un ejemplo. Y un cliente que es 2x2, un portátil, que son habituales que tienen, digamos, os voy a comentar, ¿no? El 3 son 3 antenas para transmisión, el 3 serían 3 para recepción y este número de aquí, el de que está después de los dos puntos, lo que me dice es con cuántos flujos de información a la vez es capaz de trabajar ese dispositivo. Es decir, este punto de acceso es capaz de enviar información por 3 canales o por 3 vías distintas a la vez. ¿Vale? Y este cliente, si es 2x2, 2.2, lo que me dice es que es capaz de transmitir por dos antenas o dos canales de transmisión a la vez, es capaz de recibir por dos y es capaz de recibir información de dos flujos distintos. ¿Vale? Pues ¿cómo se pueden comunicar estos dos dispositivos? ¿Vale? Cuando el punto de acceso detecta que tiene que hablar con un cliente que es 2x2, aunque el punto de acceso sea 3x3, me dirá, hostia, es que tengo que hablar con un dispositivo que es 2x2. Por tanto, de los 3 flujos que soy capaz de enviar, porque yo puedo enviar hasta 3, solo puedo utilizar 2. Pero bueno, le envío información por dos flujos distintos y le envío información a la vez. Es decir, si yo le quiero decir a este dispositivo good morning, pues le envío good por un flujo y morning por el otro. Con eso estoy doblando la capacidad de información que le puedo enviar a ese cliente. ¿Vale? Esto sería como funciona el spatial multiplexing. ¿Ok? Ahora tenemos el caso de que ese mismo punto de acceso quiere hablar con un móvil y la mayoría de móviles son 1x1, 2.1. ¿Qué quiere esto decir? Pues que tienen una antena para transmitir, una para recibir y son capaces únicamente de escuchar recibir información por un flujo, por una carretera, ¿vale? No son capaces de recibir información por dos carreteras distintas, ¿vale? Pues entonces, si este punto de acceso tiene que hablar con un móvil, de las 3 antenas y los 3 flujos con los que puede trabajar, solamente va a utilizar uno. Como veis, está infrautilizando la capacidad de este punto de acceso. Y para decir good morning, pues tiene que decirlo todo seguido por esta única carretera. Es decir, estamos hablando a la mitad de velocidad. Es decir, para decir good morning, cuando se lo digo a un móvil, voy a tardar el doble de tiempo que cuando se lo digo a una tablet. ¿Vale? ¿Sí? Esto es bastante importante que lo entendáis. Entonces, ¿qué utilidad tiene Mimo para los móviles? Y, o sea, pues aparentemente ninguna, ¿no? Porque si tengo un móvil que solo es capaz de hablar, de entender un flujo de información, pues ¿de qué me sirve que mi punto de acceso me pueda dar tres flujos de información distintos si mi móvil solo es capaz de entender uno? Vale, pues aquí veis un poco la limitación de Mimo si estamos hablando con móviles. Entonces, ahí, de ahí que salió la solución del multi-user MIMO. ¿Vale? Entonces, ¿qué ofrece multi-user MIMO? Multi-user MIMO lo que ofrece es que el punto de acceso sea capaz de hablar con varios dispositivos a la vez. Y con esto ya vamos a aprovechar todas las capacidades del punto de acceso. ¿Por qué?
porque un punto de acceso, imaginaos que este es un 4x4, es decir, puede transmitir información por 4 canales distintos, 4 flujos distintos de información, ¿vale? Pues puedo utilizar un flujo para hablar con un móvil, el otro flujo para hablar con el otro móvil y los 2 flujos restantes que les queda para hablar con un portátil. Y todo esto al mismo tiempo, ¿vale? Como veis, estamos utilizando totalmente la capacidad de este punto de acceso. Entonces somos muchísimo más eficientes y transmitimos más cantidad de información al mismo tiempo, ¿vale? Pues eso es básicamente el multi-user MIMO. ¿Y por qué ha supuesto este salto tan grande en la hora de capacidad y de velocidad en la red Wi-Fi? ¿Vale? Bueno, aquí ves un poco la comparativa, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? El single user MIMO, es decir, la transmisión Wi-Fi de toda la vida, el AP solo habla con un dispositivo a la vez, pues por tanto estamos infrautilizando la capacidad de ese punto de acceso, ¿no? Con el multi-user MIMO estamos utilizando toda la capacidad que nos da el punto de acceso a la hora de transmitir a los clientes. ¿Vale? Detrás de todo esto hay unos retos tecnológicos a nivel de tecnología de antenas y de transmisión que, bueno, se escapan un poco de esta charla, ¿no? Pero que sepáis que realizar esto no es sencillo, ¿no? Por eso se exige que para que se cumpla multi-user MIMO, tanto el punto de acceso como los dispositivos finales, los clientes, cumplan con este estándar. ¿Vale? ¿Qué es el Transmit Beamforming? La otra técnica MIMO que me faltaba por hablar, ¿vale? El Transmit Beamforming, que como veréis luego se va a utilizar juntamente con el multi-user MIMO para ya hacer lo que sería la mezcla de los dos. ¿Vale? El Transmit Beamforming lo que me consigue es que yo pueda focalizar, es decir, en Wi-Fi, cuando una antena transmite de forma omnidireccional, ¿vale? Transmite de forma igual en todas las direcciones del espacio, como si fuera una esfera, ¿vale? Entonces, eso tiene utilidad y tiene problemas. ¿Qué quiere decir? Pues que yo estoy infrautilizando energía. Es decir, si yo tengo que hablar, si un AP tiene que hablar con un cliente que está en una determinada dirección, ¿qué sentido tiene que yo transmita en todas las direcciones? ¿No? Estoy gastando energía. Lo ideal sería que mi AP, mi punto de acceso, transmitiera energía justamente hacia donde está mi cliente, no hacia el resto del espacio exterior, ¿no? Pues Transmit Beamforming lo que persigue hacer es exactamente eso. Es decir, conseguir que el punto de acceso, cuando tenga que hablar con un cliente que está en una determinada dirección, focalizar y hacer que las antenas sean directivas, ¿no? Las antenas de la AP sean directivas hacia donde está ese cliente. De esa forma consigo enviar más señal a ese cliente y al mismo tiempo envío menos señal al resto del espacio, ¿no? Es decir, este punto de acceso está enviando señal a un cliente por este stream, este flujo de información, ¿vale? Como veis, ¿no? Como este cliente solo puede tratar un flujo diferente de información, pues se le envía por aquí y recibe un nivel de señal el que sea, ¿no? Este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el punto de acceso? Va a enviar la misma señal, ¿vale? La va a enviar la misma, ¿por qué? Porque este cliente no es capaz de interpretar 2 señales distintas, no puede. Va a enviar la misma señal y lo que va a hacer es aprovechar las reflexiones y la tecnología que lleva de las antenas, este punto de acceso, para hacer que esa señal, ¿vale? Le llegue al cliente aumentada. Es decir, lo que hace es, con una serie de técnicas, conseguir que estas antenas transmitan de una forma direccional hacia el cliente. ¿Vale? Y con eso lo que consigo es que se aumente el nivel de señal que recibe el cliente. Esto es el Transmit Beamforming. Es focalizar la energía hacia el cliente, ¿vale? En la dirección del cliente. Es como si fuera una antena directiva, para que veáis sencillo, como si fuera una linterna. Yo en vez de iluminar como una bombilla, ilumino como una linterna. ¿Vale? Eso es el Transmit Beamforming. Entonces, el Transmit Beamforming combinado con el Multi-User MIMO lo que me da son diagramas de radiación para que tengamos una idea de esta forma. Es decir, cuando mi punto de acceso tiene que hablar con varios clientes a la vez, que es el Multi-User MIMO, utiliza Transmit Beamforming. ¿Para qué utiliza Transmit Beamforming? Pues para que los diagramas de radiación sean de esta forma. Es decir, para que a cada cliente le llegue un máximo de señal de sus datos, ¿vale? Sin interferir a los otros, ¿vale? Esto es la combinación de ambas tecnologías. Detrás de todo esto, pues hay una serie de retos tecnológicos y de combinación, bueno, de tecnología de modulación de señal, que es bastante complicada, pero bueno, un poco gráficamente para que os hagáis una idea, es esto, sería esto de aquí, ¿vale? Algo más real, es decir, estos diagramas son muy bonitos, pero algo más real sería esto, es decir, hay una serie de máximos, como veis aquí, para el usuario 1 tiene un máximo, y luego hay una serie de noches, o notch, que se llaman que son mínimos, ¿vale? Es decir, la señal que va por aquí tiene un máximo para el usuario 1
Y la roja tiene un máximo para el usuario 2, que es el que le interesa esa señal, y para el usuario 3 es la amarilla la que tiene el máximo, como veis, ¿vale? Eso es el beamforming combinado con el multi-user MIME. Y bueno, ya para ir acabando con mi charla, os voy a dar un poco dos pinceladas de lo que es el 11AX. Os digo dos pinceladas porque es un estándar que falta la ratificación final vendrá durante este año, ¿vale? Entonces, pero bueno, sí que ya tiene ciertos requerimientos definidos y son los siguientes, los que veis aquí, ¿vale? En comparación, aquí en esta tabla veis la comparación desde lo que sería el 11 Legacy, el 11B, todos los estándares que he ido explicando, hasta el último que es el AX. Cosas importantes y reseñables, ¿no? La banda de operación, ¿vale? ¿Os acordáis? En 11AC he comentado que solo trabajaba o solo estaba estandarizada para 5 GHz. Diferencia súper importante del 11AX. Está estandarizado para 5 y para 2,4 GHz, es decir, para dos bandas. Es decir, cuando un punto de acceso es 11AX, va a trabajar en 11AX tanto en 5 como en 2,4 GHz, ¿vale? Es una diferencia importante. A nivel de velocidades, aquí estamos hablando ya de velocidades de línea de hasta casi 10 gigabits, ¿vale? Otra diferencia importante, lo que veis aquí, el UL. ¿Qué es esto del UL y el DL? Esto es el Multi-User MIMO, ¿vale? El MU Streams es el Multi-User Streams, o el Multi-User MIMO que he explicado antes. DL significa downlink, es decir, dirección punto de acceso clientes, es decir, es lo que tenía el 11AC, es decir, el AP, el punto de acceso es capaz de hablar o enviar información hacia abajo, hacia varios clientes a la vez, pero 11AX da un paso más allá y también los clientes van a poder hablar varios clientes a la vez con el AP, es decir, información uplink. Es decir, vamos a tener multi-user MIMO bidireccional, ¿vale? Esto es también un paso adelante bastante importante. Luego, a nivel de modulación, el OFDMA. OFDMA también es una técnica muy importante que introduce 11AX. Y luego a nivel de modulación el 1024. ¿Vale? Es decir, los highlights, que veis son un poco los puntos importantes de 11AX es lo que comentaba, ¿no? El multi-user MIMO tanto en bajada como en subida. ¿Vale? En 11AC era solo en bajada. La modulación 1024 y sobre todo el OFDMA. ¿Qué es el OFDMA? El OFDMA es la técnica que se utilizan, por ejemplo, en redes móviles, ¿vale? Por aquí lo explico un poco mejor. Lo que me permite es poder ser más eficiente y enviar más información. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago con a ver si con esta gráfica se entiende. Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Aquí tenemos dos ejes. Uno sería la frecuencia y otro sería el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos frecuencia y tiempo. Esto es cómo funciona Wi-Fi tradicional. 11AB, 11AC, 11N y esto es cómo funcionará 11AX, ¿vale? Entonces, cada uno de los colores representa un canal, ¿vale? Un canal de 20 o 40 megahercios, ¿vale? Y el tiempo representa cómo estoy utilizando ese canal. Entonces, como veis aquí, durante una franja de tiempo X, durante estos milisegundos, estoy utilizando todo el canal verde, lo está utilizando un único cliente, ¿vale? Un usuario, ¿vale? Este canal, es decir, el color, más que el canal, el color representa el usuario, ¿vale? Este canal lo está utilizando únicamente el usuario 1, ¿vale? Que está transmitiendo, por ejemplo, streaming de vídeo. ¿Vale? El canal lo podéis ver como si fuera un camión, ¿vale? Entonces, en ese canal de 20 MHz, por ejemplo, para ser sencillo, podemos alojar diferente cantidad de tráfico, ¿vale? Entonces, durante este intervalo de tiempo, todo ese canal, ese camión, lo está utilizando únicamente el usuario 1 para transmitir tráfico de vídeo. Y está transmitiendo una cierta cantidad de tráfico de vídeo, que puede ser que no ocupe, digamos, que deje parte de ese canal libre, es decir, no está utilizando toda la capacidad que me ofrece ese camión o ese canal, ¿vale? En este intervalo de tiempo está utilizando ese canal un usuario 2, que puede estar, por ejemplo, transmitiendo o whatsappeando, por ejemplo, ¿vale? Son pocos bytes lo que utiliza WhatsApp. Es decir, estamos infrautilizando ese ancho de banda durante este intervalo de tiempo porque estamos transmitiendo muy poca información. Es decir, estamos enviando el camión medio vacío, ¿vale? Y luego en este intervalo de tiempo, por ejemplo, está transmitiendo un usuario que está navegando por Internet y está descargando cosas. Es decir, está llenando el camión de más información, ¿vale? Pero como veis, estamos infrautilizando la capacidad del canal en cada momento, porque no estamos llenándolo del todo, ¿vale? Entonces, ¿qué me hace OFDMA?
Lo que hace es, bueno, a ver, yo tengo un camión disponible, un canal disponible durante un cierto tiempo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es, voy a poner información de diversos usuarios, no solo de un usuario, sino, como veis, en este instante de tiempo, ¿vale? Este canal de frecuencia o este camión, ¿vale? El canal sería el camión, me está transmitiendo información de varios usuarios, con lo cual consigo cargar ese camión totalmente. Es decir, estoy utilizando toda la potencialidad que me da ese canal o ese camión, ¿vale? Y esto para todos los instantes de tiempo, ¿vale? Entonces, por eso veis que en unos instantes de tiempo hay diversos colores. ¿Por qué? Porque hay diversos usuarios que están transmitiendo. Por eso es multi-user MIMO. Y porque en el mismo instante de tiempo hay varios usuarios que están transmitiendo y que están utilizando ese canal, ¿vale? Esto es el OFDMA. Espero que más o menos haya entendido con la analogía del camión, ¿vale? Y un poco ya creo que esta es la última transparencia que tengo, la penúltima, el timeline o la predicción de tiempo para el 11AX, ¿vale? Entonces veis que es un estándar que se empezó a definir pues hace algún tiempo, casi 3 años, y que en teoría para este año ya, aunque han habido varias especificaciones o varios ADs de draft de borradores, ¿no? Han ido saliendo puntos de acceso 11X, ya hay puntos de acceso 11X en el mercado que cumplen con el borrador 3 de esta especificación, ¿vale? Lo que sería la especificación final estará prevista, pues eso, para este año. Y ya para acabar, esta sí que es la última, es otros estándares Wi-Fi que hay por ahí y que podéis escuchar, leer o discutir sobre ellos. Y que son el 11E, el 11E es el WMM que os he comentado antes, ¿vale? De calidad de servicio. El KLR, son estándares que, bueno, mucha gente habla de ellos, el KLR, tal. Bueno, estos son estándares para lo que sería el roaming, es decir, el roaming es como un dispositivo pasa de estar conectado a un punto de acceso a otro punto de acceso diferente, ¿vale? Pues cómo se gestiona este roaming con el estándar del KIR. Luego el 11W es un estándar para proteger las tramas de gestión. Y el 11U es un estándar, lo que se llama Hotspot 2.0, que esto es algo que vendrá y que es para que cuando tú te vayas a otro país, por ejemplo, tengan un roaming parecido al que tienes con la telefonía móvil. Es decir, que de forma transparente te puedas conectar a una red wifi y te pueda autenticar, por ejemplo, con tu tarjeta SIM y no tengas que preocuparte de poner un usuario y tal en un hotspot público, ¿vale? Y bueno, en principio con esto ya estaría todo lo que os quería comentar en esta charla. Más o menos he estado 1 hora aproximadamente. No sé si he cumplido el horario, más o menos sí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues no sé, podéis preguntar. Voy a abrir el audio, intentar preguntar si tenéis preguntas uno en uno para que no haya aquí se induzca mucho ruido. Y nada, estoy abierto a todo lo que queráis preguntar. Voy a seguir grabando hasta que acabe el turno de preguntas y respuestas. Y nada, bueno, cedo la palabra a Jauma por si quiere decir algo. Y luego ya tú me preguntas y respuestas. Bueno, vale. Gracias, Jesús. Yo para comentar poco, quizás, no sé, 2, 3 puntos. Uno es Jesús, lo pensaba, decía, había una canción de esto que decía como el vino tinto, mejoras con los años. Si bien eras bueno hace años y la exposición esta, a mí me ha encantado. Gracias. ¿Vale? Entonces, felicidades. El objetivo era plantear conceptos, sobre todo qué es lo que hay de nuevo. ¿Vale? Hay un punto que deberemos dar un pequeño repaso que ahora al final te lo comentaré. Y el otro objetivo, que fuese neutro sin hablar de ningún fabricante, también es perfecto. Es decir, lo que necesitaba un update de conocimientos. En línea están es decir, responsables de equipos de loops, que en el caso de Juanito, estás en línea, tiene 4 nuevos técnicos a su cargo, que yo le pediré que les envíe la grabación, o Dani, que Dani no tiene técnicos, pero tiene una contrata que es global a su cargo, que también les explique cómo poner las antenas, qué tener en cuenta, etcétera. O David Mir, que ahora también incorpora uno, también le pediré que envíe la grabación, etcétera. Y como último punto, lo que me ha faltado es
En 802.11ac, en 5 entiendo que la cobertura es menor, con lo cual es decir, tú Jesús en su día me enseñaste cuando estábamos en el BGE y en el N, cuantas más antenas peor. O sea, la primera transparencia que has puesto, que es dinamitar una sala de antenas es malo. Ahora esto ha cambiado un poco, pero tampoco no mucho. A ver, ¿te acuerdas la explicación que me hiciste en su momento de quizás es bueno, si tienes problemas de que te hagas tener muchos usuarios, de poner muchas antenas, pero entonces en el controlador hay que bajar la potencia global? Es decir, ¿podrías dar nada, un Sí, simple repaso sí, a sí, la sí, pregunta de cuántas más antenas? sí, Vale. correcto, correcto. Sí, la verdad es que un poco una diferencia entre trabajar en 2,4 y trabajar en 5 es el comportamiento de la señal radioeléctrica en ambas frecuencias, ¿vale? La señal en 5 gigahercios, lo que es la longitud de onda es menor y por tanto va a sufrir más a la hora de atenuarse, ¿vale? Es decir, tiene menos capacidad para atravesar paredes, por ejemplo, digamos, hablando así un poco en plata, ¿no? Entonces, tiende a atenuarse un poco más que la señal en 2,4, ¿vale? Esa es la primera, el primer aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Y luego a la hora eso implica, claro, que cuando vamos a diseñar, por ejemplo, un sitio en el que va a ser digamos, de media alta densidad, por ejemplo, pues eso, una sala de conferencias, un anfiteatro, etcétera, claro, ahí el diseño o el criterio principal de diseño no es ya la cobertura, porque igual esa sala de, yo qué sé, de 20 de 10 por 10 o de lo que sea, de 20 por 10, la podemos cubrir con una o dos antenas simplemente, porque es una sala diáfana y no necesitamos más antenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esa sala igual se conectan 80, 100, 200 personas. Es decir, ahí el criterio de diseño ya no es la cobertura, sino que es la capacidad, ¿no? El segundo criterio que comentaba. Entonces, es cierto que poner muchas antenas en una ubicación no es muy bueno, sobre todo cuando estamos trabajando en 2,4, porque en 2,4 tenemos únicamente tres canales, como vimos, tres canales no solapables disponibles, por tanto eso es un problema a la hora de reutilizar frecuencias, vamos a tener que reutilizar más frecuencias, es decir, vamos a tener en esa sala más interferencias entre nosotros mismos, nos vamos a crear más interferencias, pero sí que es verdad que cada vez hay más dispositivos que trabajan en 5, son capaces de trabajar en 5, es decir, cada vez vamos más a trabajar en 5 gigahercios. Entonces, en 5 GHz tenemos más canales disponibles, es decir, podemos reutilizar más frecuencias y podemos hacer más pequeñas celdas sin que entre ellas interfieran, ¿no? Y eso me permite poder aumentar el número de puntos de acceso que puedo o que yo necesito poner en esa sala para dar cobertura a la capacidad de dispositivos que se van a conectar. Es decir, si en esa sala se van a conectar, por poner un ejemplo, 200 dispositivos simultáneamente, pues claro, con un punto de acceso, con dos puntos de acceso, lo voy a tener complicado. Igual necesito tres o cuatro puntos de acceso, ¿vale? Entonces, ahí el criterio de diseño, como veis, es diferente. Entonces ya puedo poner esos puntos de acceso. Igual lo que necesito es, para intentar minimizar la interferencia que yo me hago a mí mismo, es mecanismos, por ejemplo, que me reducen un poco la potencia que está emitiendo ese punto de acceso, me reducen lo que sería el radio de cobertura, el radio de la celda, ¿vale? Hablamos como si fuera telefonía móvil, ¿no? Me reducen un poco el radio de la celda para intentar minimizar la interferencia que realizan esos APs entre ellos, ¿vale? Esa sería una opción. ¿Vale? Luego también está la opción de que si podemos aprovechar propios obstáculos físicos que tenga la sala, ¿vale? Para poder limitar un poco la propagación de la señal, ¿vale? Entonces, sí es verdad que antes, pues cuando solo se trabajaba en 2,4 había que tener cuidado, ¿no? Porque es una señal que se expande mucho y tampoco no es bueno poner muchas antenas porque nos vamos a interferir mutuamente, pero ya al trabajar cada vez más en 5 pues ya podemos estudiar con más, bueno, mejor y tener más en cuenta poner más antenas también por el tema de la capacidad, ¿no? Poder absorber esa cantidad de usuarios que nos van a demandar acceso. Vale. Sí que es verdad que ya aún sigo un poco más en entornos ya de muy alta densidad y en entornos de exteriores, como por ejemplo proyectos en tipo campos de fútbol o incluso campos de baloncesto, sitios en los que realmente hay una muy alta densidad de usuarios. A veces lo que se utiliza ya o lo que se recomienda es utilizar antenas directivas, es decir, no antenas omnidireccionales, sino antenas que emiten en 120 grados, ¿vale? Por ejemplo, para intentar minimizar esa interferencia cocanal, ¿vale?
Eso ya, digamos, en entornos ya de muy alta densidad, por ejemplo, pues en recintos deportivos, estadios de fútbol, arenas, etcétera. Perfecto, merci. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, o todo el mundo está en mute. ¿Está en mute? No sé. Yo creo que Sí, no. me parece que sí. Sí, espera, a ver. Yo creo que no. A ver. Ah, vale, no, pues entonces están en mute sus propios dispositivos. Sí, sí, no. No lo puedes tener en... Vale. Pues no sé si alguien tiene una pregunta y si no lo dejaríamos aquí, iríamos a trabajar que ya toca. Vale. Pues entonces Jesús, nada. A priori lo dejamos aquí. Merci. Vale, pues gracias a vosotros. Y bueno, Muchas gracias. gracias a ti. De nada. Vale. Ahora pararé la grabación y Venga, pues, ya te la enviaré, Jaume, para que la tengas. Las perfecto. slides también. Venga. Oye, pues mil gracias, Jesús. Y vamos, y nada, ya te comentaré un poco y con los responsables de cada equipo también iré hablando después individualmente para ver cómo lo vamos encarlando. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues. Oye, una Venga, cosita, pues. ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Esto claro. más bien es un tema, vamos a decir, perdonar, ¿eh? Soy Daniel. Es un tema más, una presentación comercial, ¿no? Pero no profundizamos en lo que es programación, cómo se puede configurar, o tienes algún manual técnico donde podamos indagar un poquito. Bueno, si quieres, Jesús, esta me la sé yo. Vale. Dani, sí, no, porque la idea de aquí era fundamentals. No Vale. entrábamos en fabricantes. Es decir, sí que aparte, para Rucus, cogemos y hay todo un recorrido, incluso de una certificación, ahí hay, bueno, es un submundo. Pero la idea de hoy era simplemente hacer un repaso global de frecuencias, más antenas juntas, 2 paredes cada antena, es decir, sobre colocación parte física y entender los nuevos estándares que aparecen. Ok. Vale, gracias. ¿Sí? Yo sí que Vale, pues venga. Muy bien. Bueno, yo sí que tengo una pregunta. Cuando hablabas de la agrupación de canales con 5 gigahercios, Sí. ¿esto es para conseguir la misma potencia de señal, más ancho de banda, ¿no? O sea, Sí. finalmente podemos transmitir más datos a la vez. Correcto, sí, sí, es utilizar una carretera más ancha, ¿no? Es decir, utilizar más hercios, ¿vale? Entonces, como puedes Vale, tener más hercios, un canal más ancho, pues meter más datos. Eso se puede utilizar, lo único que cuando hay alguna interferencia o en un entorno donde hay muchas antenas, pues es más difícil, porque entonces si el punto de acceso detecta que hay alguna interferencia en alguna parte de ese canal de 40 MHz o de 80, pues automáticamente sí, reducirá a 40 o a 20, ¿vale? vale. Pero En por cambio, eso que es difícil, esto, usar canales de 160 está muy bien, pero eso es bastante teórico en un entorno de laboratorio. 80 vale. también es difícil, 40 ya es más posible de utilizar, es más viable en la práctica. Sí. Vale, que no tiene nada que ver con lo que hablabas también en otra parte de usar las dos antenas para emitir dos señales a la vez, que lo que conseguimos supongo que es una mejor calidad de la señal y menos reintentos y menos reenvío de paquetes, ¿no? Sí, 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 es diferente. Eso es enviar, digamos, la misma señal Sí. por dos flujos, o por dos spatial streams o dos flujos distintos, para que, digamos, aumentar en recepción, aumentar nivel de señal. Sí, sí, eso es Vale. distinto. Bueno, ok, gracias. Ahora, por aquí hay una pregunta en el chat. No la había Sí, ya lo visto. veo. Sí. Sobre Wi-Fi de María. cuarta generación, single cell.
A ver, ahora vamos ya por el Wi-Fi de sexta generación, el Wi-Fi 6. Quiero decir que Wi-Fi, lo que es la Wi-Fi Alliance, ha renombrado un poco el tema del Wi-Fi y ahora lo ha nombrado Wi-Fi 4, 5 y 6. No sé si va por ahí un poco la pregunta, pero vaya, los sistemas single cell son los que algún fabricante utiliza y, digamos, lo que hace es que todos los puntos de acceso trabajen en una celda o en un único canal, ¿vale? Yo particularmente no soy un poco escéptico a eso a la hora de, porque eso en capacidad es difícil de que escale, es decir, tengo que verlo funcionar realmente para que eso funcione bien. La mayoría, el resto de fabricantes que yo conozco utilizan sistema multicelda, ¿vale? Entonces, no te puedo explicar mucho del sistema single cell porque no tengo experiencia, pero por lo que sé es únicamente un fabricante quien lo utiliza, entonces no creo que sea el sistema más adecuado para abordar un diseño, sobre todo de alta capacidad. No, Y yo creo que dentro luego, de, yo lo vi en Alcatel, el single cell, y el Alcatel, que después sería Aruba, el que se lo compraba, pero no acabó, por lo que yo conocí, no acabó nunca de cuajar. vale, luego hay otra pregunta. José María pregunta acerca de sistemas basados en controlador. Sí, aquí no he entrado tan en detalle en la arquitectura Wi-Fi, pero sí es verdad que primero se empezó con antenas, digamos, tontas, aisladas, luego antenas con un controlador, luego con controlador más antenas. Al final hay lo que hay ahora son diversas opciones, ¿no? Tiene que haber opciones para todo el mundo, ¿no? Porque cada cliente es diferente, ¿no? Entonces la mayoría de fabricantes ofrecen todas las posibilidades. ¿Y qué posibilidades hay principalmente? Pues con controlador, es decir, un controlador que puede ser físico o virtual, ¿vale? Y ese controlador normalmente se encarga de la gestión de los APs y puede o no, dependiendo de la arquitectura, también encargarse de lo que sería la transmisión del tráfico de datos. Es decir, puede que los APs envíen el tráfico de datos al controlador y el controlador aplique unas políticas y luego lo reenvíe. O no, o puede que sea una arquitectura distribuida en la cual ese controlador únicamente se encarga de la gestión, pero no se encarga de los datos. Los datos son los propios puntos de acceso los que cogen esos datos, los analizan, aplican las políticas que tocan y lo envían a su destino, ¿vale? Es una arquitectura centralizada versus una arquitectura distribuida. Luego hay arquitecturas con controlador o digamos arquitecturas tipo cloud, ¿no? Es decir, por hablar de fabricantes, Menaki, Trucus, Cambium, todos tienen un controlador en cloud del fabricante, ¿vale? Que es más o menos la misma filosofía, es decir, se trata de puntos de acceso y el cloud te sirve para gestionar esos puntos de acceso, ¿vale? Te da acceso a la gestión. Luego el punto de acceso es suficientemente autónomo como para tratar los datos y enviarlos a su destino. Luego hay arquitecturas sin controlador, ¿vale? Es decir, no hay ningún controlador físico, sino que los puntos de acceso se instalan en modo que se llama standalone, es decir, ellos mismos gestionan el tráfico. Eso al final no escala, ¿por qué? Porque no hay alguien que dé unas ciertas reglas, ¿vale? Es decir, qué canales utilizas, sino que cada punto de acceso va un poco por libre. Entonces, la arquitectura esta ha evolucionado hacia una arquitectura en la cual uno de los puntos de acceso hace funciones de controlador, ¿vale? Y hay muchos fabricantes que lo tienen, es decir, no hay un controlador grande, sino que uno de los puntos de acceso pues tiene el firmware adecuado y hace el rol, hace la función de controlador, ¿vale? Y esa sería otra arquitectura. Esa arquitectura normalmente, esta última que te hablo, no escala tanto, es decir, no tiene tanta escalabilidad como la de un controlador físico o virtual que es capaz de gestionar muchos puntos de acceso. ¿Vale? No sé si... Creo que no me dejo ninguna más de arquitecturas posibles. Vale, pues ya estamos. Venga, pues Jesús, gracias otra vez. De nada. Y nada, vamos hablando. Muy bien, pues ¿Vale? nada, gracias a todos. Paro ya la grabación y nos vemos. Venga, hasta luego. Vale, venga, hasta Un luego. buen día. Adeu. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. Adeu, Jesús. Adeu. Juan Carlos. Dime.